Continuando con el paseo por todo el Evangelio de Mateo, y estábamos mirando el esquema y desde que cada punto va grande del esquema, mirando los pasajes más relevantes para entender cuál era la enseñanza del Señor Jesucristo. Decíamos que Mateo pone ministerio de Galilea como una sola cosa, cuando se podría partir, según los otros evangelios, en dos partes: en Galilea propiamente dicha y en las fronteras alrededor de Galilea. Habían muchos poblados que habitaban judíos, pero Roma decidió hacer una línea, decir esto es Galilea y punto, y quedaron por fuera unas ciudades que para los judíos seguían siendo Galilea. Entonces Jesús, en su segunda parte del misterio de Galilea, se va a esas regiones. Y es significativo porque en la primera parte dura como 10 meses, mientras que en la segunda 6, 4 meses. Entonces es bastante grande. Aunque podría considerarse una gira más de las que él hizo, pero es una gira de bastante duración, y por esa razón a veces es distinto. Entonces decidí primero hacer el corte en donde terminó realmente la parte básica de Galilea. No la Galilea grande, como llamaríamos a todas las que se pasan las fronteras, pero sino la Galilea romana, la que tenía limitaciones según los romanos. Y ese cierre Cierre de su ministerio en Galilea. no lo especifica Mateo diciendo este es. Cuenta los eventos, sí, la parte de ellos, pero no especifica en concreto. Ahí terminó y cambió. El que sí lo muestra con más relevancia es el Evangelio De Juan. el Evangelio de Juan. Entonces quería hacer como un paréntesis antes de continuar Mateo. De todas formas sigue siendo las palabras de Jesús, y mirar qué pasó en ese momento en el cierre del ministerio de Galilea. Por supuesto, ahí hay frases que son de también Mateo y los demás evangelios. Se acentúa la ruptura entre el judaísmo mesiánico y el judaísmo rabínico. Ya habíamos visto que con el anterior punto, se hizo una brecha entre el judaísmo mesiánico y el judaísmo rabínico, llamando judaísmo mesiánico al cristianismo, que en su momento era parte del judaísmo, no era una religión distinta. Jesús nunca trajo una religión distinta, sino una continuación y un desarrollo pleno del judaísmo verdadero. Y los otros, judaísmo rabínico, era el judaísmo de la ley, más un montón de desarrollo a lo ritual. Jesús era hacia lo espiritual. Y eso lo vimos en el anterior, cuando acusaron a Jesús de que él no jalonaba a la gente hacia lo ritual, hacia lo religioso, sino hacia la relación personal con Dios, al amor a Dios y al amor al prójimo. Y aquí vemos otro punto que es fundamental para entender la ruptura que hubo y que los judíos ya no pudieron. Miremos una lista de los eventos básicos de ese cierre. 1. Jesús envía a los 12. 2. Muerte de Juan Bautista. 3. Regresan los 12. Bueno, primero él termina Galilea cuando él ve que los 12 ya están preparados. Si uno mira después cómo termina él los alrededores de Galilea, o sea, la Galilea completa, es cuando los 70 están preparados y los envía a su primera misión, igual que aquí. Entonces ese evento del envío de los 12 y luego los 70 es parte fundamental del cierre. Por eso él cambia ahí la dirección de lo que él estaba haciendo, en dónde se estaba haciendo ministerio. El otro punto de cierre, el otro reloj de Jesús, fue la muerte de Juan Bautista. Recordemos que Galilea inicia cuando Juan Bautista es cogido preso. Recién empezó su ministerio en Galilea. Él estaba haciendo lo más que todo en Judea y sube a Galilea y lo coge preso, y ahí empieza Galilea, el ministerio de Jesús en Galilea. ¿Y cuándo termina el ministerio de Jesús en Galilea? Cuando matan a Juan Bautista. Entonces sí, la etapa de la prisión de Juan Bautista fue el mismo tiempo que él duró haciendo ministerio en Galilea. Entonces los discípulos de Juan, después de que lo entierran su cuerpo, van donde Jesús a contarle todo, y en ese instante que están hablando con él, llegan los 12 a contarle cómo había sido su ministerio.
Y yo creo que eso sirvió para que los discípulos de Juan Bautista se dieran cuenta de lo rezagados que estaban frente a los que sí caminaron con el Evangelio pleno, con el Jesús en persona, y no simplemente con un sistema religioso o con un líder religioso. Y se dieron cuenta de lo atrasados que estaban. Él los lleva aparte, a un desierto, para que descansaran un poquito, pero no les sirvió de mucho porque mucha gente lo pilló y logró llegarle y se llenó de multitud de personas. 4. Jesús multiplica los panes. Y entonces cuando Jesús, después de que les sana y les habla unas cuantas cosas, ya estaba acabando el día, dice que multiplica los panes a un grupo de 5.000 varones, sin contar mujeres y niños. Y casi siempre en cualquier reunión que uno vea de cultos e iglesias, hay más mujeres y niños, hay más mujeres que varones y niños que varones. O sea que tenía que ser un grupo por lo menos de unos 20.000 personas. 5. La gente por el milagro cree que Él es el profeta. Esa parte de el profeta es bien importante, porque Moisés había dicho, va a venir un profeta, que ahí el que no lo escuche queda desarraigado del pueblo, ya no será parte del pueblo. Y ya algunos detalles. Y todos los primeros rabinos, desde Esdras en adelante, reconocían que era el mismo Mesías, que venía como profeta, así como Isaías contaba que también venía como maestro, antes de que él viniera como rey. Miqueas decía que venían 2 etapas, y que primero venía y que luego se iba y luego regresaba al final. Y los judíos entendían que el profeta era el mismo Mesías, pero para la época de Jesús ya los rabinos habían ido cambiando sus doctrinas y han dicho no, que el profeta era una cosa y el Mesías era otra. Por eso cuando al comienza Juan Bautista dice que los rabinos llegaron a preguntarle a Juan si él era el profeta, o era el Mesías, o era Elías, como si el Mesías y el profeta fueran alguien diferente. Esta gente, ante semejante milagro de que se parecía un poquito a lo de Moisés, que trajo maná del cielo, entonces decían, usted también trajo de la nada panes. O sea que ese es el mismo señal que nos indica que usted es el que había dicho Moisés. 6. Y por el milagro le reconocen como el Mesías, el Rey de Israel. Obviamente al reconocerlo como el profeta, también lo reconocen como el Mesías y quieren hacerlo rey. Entonces la gente, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero conociendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, volvió a retirarse aparte, solo al monte, a orar. Entonces lo iban a nombrar rey por el entusiasmo, el fanatismo que produce ver milagros. Y él se quita a un lado porque eso no es lo que él quería. 7. Jesús anda sobre el mar. Cuando los discípulos dicen que estaban remando y el viento les era contrario y nada que podían llegar al otro lado, entonces Jesús los alcanza. 8. Los discípulos por el milagro le reconocen como Hijo de Dios. Y ahí es cuando le adoran, reconocen que, dice que le reconocen que sí es el Hijo de Dios, directamente que viene del cielo. Y los discípulos, viendo que andaba sobre el mar, se asustaron y pensaron que era un fantasma y se turbaron. Y del miedo gritaron, porque todos lo veían. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, confíen, yo soy, no teman. Y tan pronto subió a la barca, se calmó el viento, y en ese mismo instante la barca llegó a la tierra a donde iban. Y los que estaban en la barca quedaron completamente estupefactos, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaba endurecido el corazón de ellos, y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. El milagro es impresionante, como está en el párrafo del medio, que tan pronto él subió, se calma el viento, y en ese mismo instante quedaron en la orilla, que fue un milagro por encima de las leyes naturales, ¿no? Y dice que ellos quedaron estupefactos porque todavía no habían entendido, porque lo que él hizo fue crear panes. Sí, cogió un pan y desde ahí creó más y más y más. Esa capacidad de creación, como dice la Biblia, que Dios no creó nada, sino que lo creó todo por medio del Hijo,
Fue el Hijo el que creó todo, y si sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, por tanto estaba acabando de mostrarles a ellos quién era Él, y que quitaran esa dureza que tenían, y que todavía la seguían teniendo después de esto muchos de ellos. 9. Al otro día todos le buscaban con más ahínco. Jesús les dijo: ustedes me buscan no porque hayan visto, Comprendido, las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste autenticó el Padre Dios. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Pero si alguno come de este pan, vivirá para siempre, porque Moisés no les dio pan del cielo, sino que mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo. Pero ya les he dicho que, aunque ustedes han estado viendo las señales, aún no creen. ahí les reprende porque lo buscan, que es curioso, ¿no? Porque mucha gente hoy en día le busca cada rato, viven buscando reuniones y cantando y adorando. Dice, sí, pero ¿por qué lo hacen? Entonces dice, porque entendieron que las señales señalan a que Él es el todo de mi vida, o simplemente porque comieron el pan y se saciaron. O sea, están trabajando es por la comida que perece. Y es cuando dicen, no, pues que trabajen por la comida que permanece para vida eterna. Y esa comida soy yo. Yo soy ese pan de vida. Y ellos le pelean que cuál es la señal de Él tan grande, porque la de Moisés fue más grande. Entonces Él les dice eso, y dice, no, ustedes comieron el pan, el maná del desierto y murieron. O sea, no les sirvió. Pero si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Lo de Moisés apenas era una figura, una parábola, un simbolismo del verdadero pan del cielo. Dice Él, el verdadero pan del cielo lo da Dios, y es el que viene del cielo, y soy yo. Y ustedes no lo creen, se lo regañan. Ustedes pueden buscarlo, pueden ser fanáticos, creer que era el profeta, que era el Mesías, que era todo eso, pero eso no significa que creyeran en el sentido bíblico de creer, porque el entusiasmo y el fanatismo y las emociones exaltadas no implican que alguien esté creyendo para el día a día y la vida diaria. 10. La gente no puede creer que Él sea el pan de vida. 11. La gente tampoco puede creer que Él proviene del cielo. Pues cuando Él ya les dice esas cosas, dicen, no, hasta ahí sí ya tampoco. 12. Todos, incluso muchos de sus discípulos, lo dejan. 13. Pedro, por sus palabras, lo confiesa como el Santo de Dios. Ahí la Reina Valera dice, lo confiesa como el Cristo, el Hijo de Dios. Pero eso lo dijo él más adelante, en otro momento, cuando Jesús le dice, sí, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, todo eso. Eso fue más tarde. Aquí lo que dijo fue el Santo de Dios, que es una expresión del Antiguo Testamento para referirse a quién era el escogido, el elegido por Dios, el ungido por Dios, el Santo de Dios. Y si vemos lo que está subrayado en letrica roja, en rayitas rojas, la fe de los de arriba era en base al milagro, que creyeron que era el profeta, por el milagro como que era el Mesías, por el milagro que era el Rey de Israel, por el milagro que era el Hijo de Dios. Pero Pedro ya entendía que era mucho más allá que el milagro, era por sus palabras. Que él acaba de decir que el que coma de ese pan no morirá. Entonces sí entendió la fe por dónde estaba, cuál era la verdadera base de la fe, el verdadero sustento de la fe. Las otras cosas, milagros, producen emociones, como produjeron en el desierto. Ellos vieron las plagas de Egipto, vieron el mar rojo abrirse, vieron la manifestación de Dios en el monte Sinaí, y vieron mil cosas, el maná a partir de ahí, el agua saliendo de la roca. Sin embargo, ellos nunca creyeron. Siempre que querían y dice que lo adulaban para buscarle sacar provecho y sacarle más cosas, más pan, más comida, más agua, más carne, pero nunca creyendo en el sentido correcto de la palabra. Yo soy el pan que vive, el que bajó del cielo, y el que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permaneceré en él, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida.
Ustedes no tienen vida en sí mismos. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Él acababa de decir en el pasaje que no pusimos que él, su carne, tenía que comer su carne y beber su sangre. Y la gente, uy, ¿qué está diciendo? Pero ellos entendieron de qué se trataba porque era una expresión normal en medio de los judíos, que era creer en él todo lo que él dijo. Eso es masticar su carne, es todo lo que él dijo. Entonces por esa razón Jesús cambia de verbo. Primero había dicho comer mi carne y beber mi sangre, y aquí pone el que mastica mi carne, que en las otras versiones no lo traducen bien. Esa palabra mastica es rumiar, roer, masticar, como dice allí. O sea, es que coja y asimile cada una de las cosas de lo que Jesús dijo, enseñó y lo que él habló de sí mismo. Y lo mismo el beber su sangre tiene que ver con su muerte en la cruz. El que bebe su sangre, el que se apropia de todo lo que implicó su muerte en la cruz, que por un lado implica el perdón de los pecados, pero también implica el poder para dejarlos, implica el poder para cambiar mi conciencia, hacer una conciencia íntegra y para hacerme apto para su voluntad. Y así hay muchos más pasajes sobre eso. Y hoy en día los teólogos, los católicos creen que comer su carne y beber su sangre es la hostia, y solo los curas pueden tomar su sangre, que es el vino. Pero eso no se refiere a eso aquí para nada. Eso no era una expresión que significara eso. Y no tienen vida eterna el que por hacer eso. Y los protestantes dicen es que beber su sangre es apropiarse de su sangre en cuanto al perdón de pecados. Pero las demás cosas de que dice que su sangre pueden producir en mí, eso las ignoran. Ellos no, me perdonó y se acabó, ya. Y no ven que la Biblia dice muchas más cosas. Entonces les vuelve a recordar, aterricen, ustedes no tienen vida en sí mismos. Ustedes no pueden decidir cuándo se mueren, sino que el día que les toque el turno se van, aunque peleen y pataleen contra eso, se van. Y dice, pero el que mastica mi carne y bebe mi sangre, él tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Y él dice, yo soy el pan que vive, el que bajó del cielo. Y ahí es cuando ellos tropiezan. Yo soy el pan, el que bajó del cielo. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo envía. Escrito está en los profetas, todos habrán sido enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino únicamente aquel que existe junto a Dios, al lado de Dios. Este es quien ha estado viendo al Padre. Pero todo lo que el Padre me da llegará a mí, y al que viene a mí yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me vaya dando no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Bueno, él comienza diciendo eso, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y más abajo, en la última frase que vuelve a repetir, el que viene a mí, dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y a muchos cristianos les encanta esa frase porque dicen, no, yo ya llegué a Cristo, yo ya fui a Cristo, por tanto Él no me va a echar afuera. Ojalá estudiaran en los evangelios cuántas veces Jesús habla de echar afuera, usando las mismas expresiones en el idioma original. Y se refiere a los cristianos que los va a echar afuera. En varios lugares lo dice, cuando no da la talla. Entonces, ¿a qué quiere referirse aquí? Otros dicen que es la doctrina de la predestinación, porque nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía. Entonces, primero es que el Padre decidió y me predestinó, y entonces por eso llegó a Él, o si no, no podría llegar a Él. El asunto es qué significa venir a Él. Esa es la misma expresión que usa Él cuando dice, vengan en pos de mí, vengan a mí y tomen mi yugo sobre ustedes. Eso lo repite Él en todas partes. Y quiere referirse, y ahí se refiere es no al cristiano que llega por primera vez, al creyente, sino al discípulo. Es a tomar su yugo, es a dejar todo por Él. Eso es lo que implica venir a Él. Y aquí lo aclara también. Él dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo envía. Y explica por qué. Dice, porque escrito están los profetas, todos habrán sido enseñados por Dios. Enseñados, ahí está la palabra clave. Dice después, así que todo aquel que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. Esa palabra aprender
En el griego, de ahí mismo viene la palabra aprendiz, que es la que traducen como discípulo. O sea que el discípulo es una persona que es enseñada por Dios, no tanto por hombres, por libros, por cursos, por predicaciones, sino directamente a solas con Dios desde su palabra, porque Él dice que está todo el secreto en la palabra. Entonces, y eso no se refiere al no cristiano, porque la predestinación no es que yo primero soy enseñado por Dios y luego llego a creer en Cristo. No, yo he creído en Cristo, pero voy y pago el precio de meterme en la palabra a solas, en una relación con Él, hasta que Dios comienza a enseñarme y a darme cuenta, sí, me enseñó, me corrigió, me formó, me reprendió, ya experimento lo que es esa sensación de un Dios real, vivo, que me habla todos los días desde su palabra. Eso es lo que es ser enseñado por Dios. No tanto el que me habla proféticamente, para dar una visión, una revelación, en una palabra audible, que me dice vaya y haga esta cosita o haga esta otra, sino que es mucho más allá, desde la palabra, enseñando y formando mi corazón, forjando mi carácter, reprendiéndome todo lo que está mal. Eso es. Entonces, ese es el que llega a Cristo de la manera correcta. Entonces dice, ese es el que viene a mí, y a ese yo no lo echo fuera. Y dice que porque yo vine, no, ¿por qué no lo echo fuera? Dice, porque yo vine a hacer la voluntad del que me envió, que es que de todo lo que Él me vaya dando, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que es lo mismo que Él decía de las ovejas, son los que pagan el precio de dejarle el redil. Y a esas ovejas nadie las puede arrebatar de mi mano y yo les voy a dar vida eterna. Pero las ovejas no son todos los cristianos, son los que salen del redil a seguirlo a Él. Los que se quedan en un redil, o sea, en una religión, en un sistema religioso, ellos no tienen no han conocido la experiencia de ser pastoreados en persona por Jesús y ser alimentados en persona por Jesús, y por tanto tampoco tendrán vida eterna. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan, el que bajó del cielo, y decían, ¿este no es Jesús, el hijo de José, cuyo papá y mamá nosotros hemos conocido? ¿Cómo pues dice este, del cielo he bajado? Igualmente muchos de sus discípulos al oír estas palabras dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los hace tropezar? Por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con él. Aquí se ve pues que el fracaso, ¿no? Digámoslo así, el fracaso de Jesús en cuanto a que toda esa multitud que le seguía, si uno mira a partir de ahí, ya no lo siguieron más. A partir de ese día se le fueron. Y en Galilea, ahí está en este sitio, en Capernaum, en este momento, hablando de la sinagoga de Capernaum, él era el número uno, era el protagonista, era digamos en términos modernos sería el que le entregaron la llave de la ciudad. Todo el mundo, y llegaba desde diferentes regiones del mundo a buscar a Jesús en Capernaum. De diferentes lugares de Israel y aún más allá de la frontera de Israel llegaron a buscarlo. Y cuando él decía que venía del cielo, dijeron, no, eso sí tampoco. Eso no es posible. Hubieran podido averiguar, investigar, y ahí evidencias había de que él sí bajó del cielo. Y lo mismo en eso de que la palabra es dura, decir que es que tengo que creer todo lo que él diga de sí mismo. Pues si ya vieron las evidencias, vieron los milagros, vieron las señales, vieron las enseñanzas, vieron las profecías cumplidas, pues ¿por qué no le voy a creer el resto de lo que él dice? Pero en ese sentido es que está hablando de que no pueden venir a mí y no creen y vuelven atrás, porque no han cogido todo lo que Jesús dijo, sino solamente las partes que les gustaba de Jesús, y cuando ya fue diciendo más cosas y más cosas de sí mismo, yo mejor me voy de aquí. Y que no era lo terrenal, sino lo celestial, que no era el pan que perece, sino el pan que permanece. Y pues viendo esto, entendía por qué hoy por hoy los cristianos no han desechado a Jesús, no lo han aborrecido, y ha sido por pura ignorancia nada más, no por que tengan un mejor corazón que el que tuvieron estas personas de atrás, por la ignorancia de desconocer quién es el verdadero Jesús, el Jesús de la Biblia, y como tiene un Jesús diferente, uno que sí gusta más, pues a ese no lo han desechado, pero al Jesús verdadero ya lo hubieran desechado. Como dice el apóstol Pablo, que aquel que cree en otro Jesús es anatema.
Y hoy en día los cristianos de hoy en día creen en otro Jesús, que vino fue a darles el pan que perece. Los milagros aquí, las sanidades aquí, la prosperidad aquí, siempre para algo aquí en la tierra que perece, no para lo eterno. Lo eterno ni les interesa, ni siquiera lo mencionan en las predicaciones de hoy en día. Todo el tiempo es que Dios les va a bendecir aquí. Entonces tienen un Jesús diferente al de la Biblia. Y lo que dices tú, ese Jesús no lo rechazan. Pero si llegaran a escuchar quién es el verdadero Jesús, van a decir lo mismo que este tipo que se creyó. Esa palabra es muy dura, yo no quiero eso, yo quiero es un Dios distinto, un Dios para mi bendición. Entonces yo mejor me voy. Vuelven atrás y ya no andan más con él. Andan con el Jesús que les predicaron, pero no con el de la Biblia. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿acaso también ustedes quieren irse? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Palabras de vida eterna tienes tú, y nosotros hemos estado creyendo y conociendo que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió, ¿no los he escogido yo a ustedes los 12? Pero uno de ustedes es diablo. Las palabras que yo les he estado hablando, espíritu son y vida son, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Bueno, aquí otra vez queda resaltado la razón por la cual Pedro sí se quedó, por las palabras de Jesús, no por los milagros, porque ofrecía vida eterna y vio que podía confiar en Jesús en que eso era verdad, que te había dejado las evidencias más que suficientes para creerle también esa parte. El error de Pedro ahí, pues un error bobo, es que dice, que está subrayado, dice nosotros creemos todo esto, refiriéndose a los 12, hablando en el nombre de todos los 12. Pero Jesús le dice no, ustedes, subrayado en la siguiente frase, no todos son ustedes, no todos están. Uno de ustedes es diablo. O sea, Pedro no hable por los demás, hable por usted. Usted sí está creyendo correctamente y que estaba bien ubicado, pero no necesariamente los demás. Y les termina diciendo que otra vez que son sus palabras las que traen la verdadera fe, no los milagros. Y que son sus palabras conduciéndonos hacia lo eterno, las que son espíritu y son vida. Así es, porque no es... Si predican unas palabras que me conducen a lo terrenal, esas no traen vida. Aunque se oigan muy bonitos y traigan muchas emociones, como trajeron los milagros, no van a salvarse. Por ejemplo, miremos, para concluir esta idea, qué sucedió al comenzar su ministerio. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús no se confiaba a sí mismo a ellos porque conocía a todos. Pero resulta que el verbo creer de la primera frase que está ahí resaltada con el azul es el mismo verbo que se traduce aquí no se confiaba a sí mismo. Por eso algunas versiones lo traducen de esta manera. Ellos creyeron en Jesús por las señales, pero Jesús no creía en los que creyeron en Él por las señales. Entonces, usando esa traducción queda uno asombrado. Que los que creen en las señales, Jesús no creía en esos que creyeron así. O más bien, sí, porque ese verbo está ahí con un pronombre reflexivo que es a sí mismo, como traduce arriba. Se utiliza en varias ocasiones en que no se revelaba. Eso significaba, no se dejaba saber todo lo que él era. Ellos creían que lo conocían y creían que estaban con él y no se daban ni cuenta delante de quién estaban. Solo a los discípulos que creían en su palabra, a ellos sí se les revelaba completo. Otra vez, que si creo en Jesús pero por los milagros, no estoy verdaderamente conociendo plenamente quién es Él. O sea, estoy ignorando lo que decíamos ahorita, quién es Jesús. Él no se deja conocer de cualquiera. Y así lo dice el apóstol Pablo cuando él dice que él me reveló el Evangelio, porque él, el que escudriña los corazones, es el que le va dando más y más claridad del Evangelio a aquel que tiene el corazón como es. ¿Qué sucedió al culminar su ministerio? Ya vimos cómo cuando comenzaba su ministerio, cuando llegó a Jerusalén por primera vez y en la fiesta de la Pascua, ahí fue el versículo que leímos antes. Ahora aquí después de resucitar, ¿qué pasó? Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo,
paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ambas frases, las de cuando comenzó el ministerio y la cuando culminó, ambas son del Evangelio de Juan, que es el que presenta, lo llaman el Evangelio de la fe. Entonces está diciendo qué clase de fe. La fe no es simplemente creer, que es lo que muchos me enseñaban, a mí me enseñaban cuando me adoctrinaron recién cristiano. Ahí dice que si cree tiene vida eterna, ya, usted creyó, ya tiene vida eterna. Pero entonces aquí Juan empieza a explicar, sí, pero Jesús empieza a explicar en Juan qué clase de fe, de qué fe está hablando. Y en este caso de aquí, regaña a Tomás porque no estaba creyendo en la resurrección, y cuando él cree que él es su Señor y su Dios, lo reconoce como Dios, Jesús no le dice, uy, no, tampoco me hable así, que yo no soy Dios, sino que dijo, se demoró mucho en creer, mío. Y más bien es bienaventurado los que no vieron y creyeron, porque no es por vista, es por la palabra. Los milagros y las cosas, por eso no dan una fe que sirva a largo plazo, que sirva para el día a día. Ellos sirven para las emociones, pero cuando llega la hora del día a día, está en su casa y Dios le dice, pórtese así con su esposa. No, si le dio piedra, lo trata mal y se porta como no es. O sea, en últimas no le cree que si Jesús ordena lo que ordena, por algo lo ordena, y Él no se equivoca. Y es lo que tengo que obedecer. Y si Él me dice que si yo hago esto me va a ir mal, me va a castigar, me va a desechar, me va a vomitar de su boca, y yo digo, no, tampoco, entonces no le creí. Ese es el asunto. ¿Cuál es el verdadero creer en la Biblia? Y si vienen las circunstancias duras y las personas injustas, y me enojo, y me molesto, y vivo quejándome porque es que no puedo, porque no me va mal, porque no duermo, porque todas esas cosas, entonces estoy no creyendo que Él es el soberano absoluto de todo lo que me pasa, ni un cabello cae de mi cabeza sin su voluntad. Entonces, si yo no estoy, si no estoy metido en su palabra que forje mi fe, cuando llega la hora de la verdad, no funciona esa fe. Funciona para lo religioso, para lo fanático, para lo maravilloso, pero no para el momento del fracaso, como vimos aquí. Cuando todo el mundo se voltea, Pedro sigue diciendo, pero yo me quedo. Conclusión. Así que la fe viene de escuchar, pero escuchar por medio de la palabra de Dios. Bueno, la Reina Valera traduce la fe viene de oír. ¿Cómo es que dice ahí? Oír de la palabra de Dios. O viene por el oír, pero es desde, derivado, de escuchar. Entonces la fe viene cuando yo escucho que Dios me habla. No es simplemente, quiere fe, metas a leer la Biblia, no. Toca leerla, estudiarla todos los días, escudriñarla, meditar en ella, en oración, buscando al Señor, preguntándole, inquiriéndole, cuestionándole todo, hasta que Él comienza a hablarme, comienza a enseñarme. Yo que salgo de ahí enriquecido, edificado. Él me dijo algo, me enseñó alguna cosa ese día. Salgo cada día sabiendo que me alimentó. De ahí viene la fe. Eso sí me da solidez, que me sirve para cuando viene lo que venga. Porque Dios siempre sabe qué me va a venir mañana, quién me va a venir con ataques, con maltratos, con lo que sea, qué circunstancias me llegan. Y por eso entonces Él me va hablando antes para yo estar preparado. Pero si yo no estoy metido en la palabra de Dios todo el tiempo, escuchando hasta que Él me enseñe, hasta que yo lo pueda aprender a escuchar, no habrá fe suficiente para el momento duro. 14. Jesús se va de Capernaum por casi 6 meses. Lo que decíamos ahí, que hace el cierre, y como Él ve que todos los de Capernaum le dieron la espalda, dijeron no más, inclusive muchos de sus discípulos, entonces Él se va y los deja solos. A ver qué, que con el tiempo uno dirá, no, es que si yo no estoy ministrando todo el tiempo, si la gente no va todo el tiempo a la iglesia, se enfrían. Pues que se enfríen. Eso a Jesús no le importó. Antes le dijo, si ustedes quieren irse, váyanse. Y luego Él se fue y se los dejó botados 6 meses a ver quiénes que iban a quedar. Los que tuvieran una relación con Dios en su palabra, entonces Dios les iba a enseñar e iban a ir a Jesús. Y cuando Él regresa, vio que todavía había muchos que eran fieles, sigue hablándoles a ellos, y de esos es que saca los 70 para enviarlos. Miremos un poquito cómo es esta ida de Jesús. 1. Y pasando la frontera vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla.
en la traducción correcta del idioma original es pasando la frontera. O sea, lo que yo les decía, se fue a la Galilea grande, la que estaba más allá de las fronteras romanas, pero que era todavía parte de Galilea. 2. Saliendo de allí se fue a la región de Tiro, pero no quería que nadie lo supiera. Otra vez, él prefiere el silencio. No quiere que vean todos los milagros y ay, la fama y la cosa esa. Aquí no cuento todo lo que sucede en cada una de las 6 regiones que él visitó, sino a menos para que sepamos que sí hubo esas regiones. 3. Y saliendo de allí vino a la región de Decápolis. 4. Y entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Magadán, en el sector de Dalmanuta. 5. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego, y luego de recuperar la vista le dijo: no entres en aldea ni lo digas a nadie en aldea. Otra vez vemos eso, que él sabía que el milagro produciría mucho fanatismo, pero fe hueca, fe que no les iba a servir. Era mejor silencio. 6. Luego fue por las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. Decíamos que él había enviado los 12 apóstoles de 2 en 2, o sea, a 6 regiones distintas, y a donde él iba a ir, y ahí precisamente dice que él fue a 6 regiones distintas. ¿Y qué sucede cuando terminan las 6 regiones? Habiendo salido de allí y retornando a Galilea, no quería que nadie lo supiera porque enseñaba a sus discípulos. Otra vez, no quería la fama del milagro, no tenía afán de que la gente se le fuera y que cuando él regresara ya nadie pensara en él. Él se dedicó a los que sí querían pagarle precio, a los que estaban dispuestos y pagaron el precio. Cuando regresaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban a 2 dracmas y le dijeron: ¿el maestro de ustedes no pagará 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y dijo: de los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no serles tropiezo, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pescado que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un cheque, que valía 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Las 2 dracmas las había pedido en la época de Moisés para la construcción del tabernáculo. Pasado el tiempo, los judíos decidieron usar eso como un impuesto permanente, anual, para el templo, para ayudar en el templo. No era muy significativa la cantidad de valor, pero lo importante aquí es que cuando él llega a Capernaum ya ni siquiera lo reciben como antes, que eso no cabía nadie en la casa ni nada de eso. Ya nadie viene, lo único que viene es a cobrar impuestos. Usted, que el maestro de ustedes, ni siquiera dicen el maestro como que era el maestro de ellos, ¿no? Ya no quieren saber nada de Jesús. Y la gente normalmente, por no leer con cuidado los evangelios, ni se da cuenta que en ese momento ya en Galilea todo el mundo le dio la espalda. Pero Pedro no. Entonces hay tanto que a Pedro le plantea de una vez de frente: ese impuesto es para el templo de Dios, y yo soy el hijo de Dios, por tanto yo no tengo por qué pagar impuestos. Y Pedro lo entendía, lo creía, y así era cierto. Y entonces hace Jesús el milagro para darle la comida. Pero uno lo que nota aquí es que los de Capernaum ya no lo recibieron y lo acogieron, sino simplemente: bueno, mijo, a pagar el impuesto. Y se marchó de Galilea, y yendo hacia Jerusalén y pasando entre Samaria y Galilea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y él les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero? Y Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te va salvando. Lo impresionante es lo que está aquí resaltado. Ellos ya ni siquiera se quisieron acercar a Jesús, sino que se pararon de lejos. Ya, acuérdese de nosotros. Y listo, pum, salió. Y ya no le dicen hijo de David, sino maestro, tenga misericordia de nosotros. Y finalmente ni siquiera vuelven a darle gloria.
Solamente el que no era de ahí, el extranjero, el samaritano, es el único que él sí vuelve y reconoce y da gracias. Y termina diciendo, levántate, vete, tu fe te va salvando. En muchas frases de ese estilo, en las traducciones normales dice, tu fe te ha salvado o te salvó, pero no está en ese tiempo, en el griego, sino que es un tiempo continuado, que viene como resultado de una acción concreta. Y entonces la traducción más adecuada sería, tu fe te va salvando. Y Jesús continúa, se va y llega a Jerusalén, que es como el cierre que hace de toda la Galilea grande, a la fiesta de los tabernáculos. Fiesta de los tabernáculos. Bueno, aquí pinté una especie de montaña, hablando de lo que es el proceso de escalar una montaña, porque así presentaba esto para unos niños, para explicarles lo que sucedió en esa fiesta de los tabernáculos con la fe de la gente. Apenas él llega, por supuesto lo ven que es el hacedor de maravillas. Y enseguida empiezan su fe a crecer. Por eso está como subiendo la montaña, este muñequito. Entonces, ante los milagros que él hacía, y llega él con toda esa cantidad de milagros que había hecho, que no dejó ni un enfermo en Israel, ni un endemoniado en Israel, eso tenían que quedar totalmente absortos. Y estaban mirándolo, yendo de él. Maestro. Él empieza a enseñarles, y como había mucha gente de otros lados que había llegado de otros países, judíos que vivían en otros países, eran impresionados escuchándolo enseñar, como ningún otro rabino enseña, con una autoridad que nadie tiene, con una sabiduría que dice, pero ¿en qué escuela pudo haber aprendido todo esto? Estaban todos asombrados, y él dice que es que lo que él enseña no vino de hombre, sino que fue directamente de su padre. Y lo reconocen como que ese es el maestro que estaba escrito, ¿no? Que iba a venir, el Mesías. Profeta. También lo ven como profeta. El texto de la fiesta de los tabernáculos es interesante porque, diferente a todo el resto de narraciones de los evangelios, que se nota que el que escribe esas narraciones estuvo ahí presente, estaba al lado de Jesús y vio todo lo que Jesús dijo o hizo. Mientras que en este caso de las fiestas de los tabernáculos se ve es como que alguien de la multitud narra esa historia, porque es desde lejos que ven todo ese evento. Dice, entonces ya ven que los judíos querían matarlo, y después ya que la mayoría ya no quería, no estaban con eso, y los que querían matarlo se acobardaron, y la mayoría ya creían en él como maestro, como profeta. Va viendo todo ese vaivén de la gente en que cada vez creyeron más a medida que iba pasando cosas en Jerusalén, pero lo miran desde abajo, desde la multitud. Y creo yo que son los hermanos de Jesús los que narran ese pedazo, y Juan escribe ese pedazo. Porque ellos no habían querido en Galilea acercarse, porque decían que Jesús estaba loco, y no querían que llegaran a saber que estaban ellos con Jesús. Pero aquí entre la multitud, que llegaban miles y miles y decenas de miles de otras naciones, allá se podían camuflar y nadie se daba cuenta para ver qué decía ese loco, de qué estaba hablando. Y cuando empiezan a verlo, ver sus milagros, a ver de sus enseñanzas, a verlo como él, como profeta, digamos, estaba la multitud y él estaba sentado enseñando como todos los maestros enseñaban en esa época, se sentaban. Y de pronto alguien por allá en un corrillo atrás, lejos, en cualquier lugar, decía una inquietud, oiga, pero esta cosa, ¿por qué? Y Jesús se ponía en pie, miraba a ese lugar y daba la respuesta. Y luego volvía a hacer lo mismo, no con otro que preguntaba por ahí, no que preguntara en voz alta, oiga, pero tal cosa, sino que se preguntaba entre ellos ahí, murmuraban entre los poquitos. Por eso decía yo que los que dijeron eso estaban era entre la multitud, y de entonces estaban los hermanos, y oían lo que estaban diciendo, y veían cómo Jesús sabía que estaban hablando y lo conocía todo. Eso tiene que ser solamente un profeta, así como se ve en muchos lugares que hablando con personas ahí cerquita, ellos pensaban cosas en su corazón, inmediatamente Jesús ya sabía lo que estaban pensando en el corazón de ellos, y ahí mismo les respondía. Mesías. Finalmente dijeron, no, usted da unas frases más de que el que venga a mí, de él correrán ríos de agua viva. En el momento que hacían la fiesta del final de fiesta de los tabernáculos, que iban con una jarra de oro en una procesión sagrada, tomaban agua del pozo de Siloé y luego regresaban hasta el templo y derramaban esa agua en cierto lugar, y ellos lo hacían simbolizando
la profecía que esperaban, que el Mesías iba a venir y que él iba a traer el derramamiento del Espíritu Santo para que ahora todos los seguidores de él profetizaran igual que los del Antiguo Testamento, los profetas, y pudieran escuchar directamente a Dios. Y ese derramamiento del agua lo profetizó Isaías en varias ocasiones, hablando de agua que cayera, que derramaba, y enseguida explicaba que era el Espíritu Santo. Entonces Jesús dice aquí que se refería al Espíritu Santo, y muchos dijeron, este es el Mesías. Pero hubo unos que dudaron todavía, decían, pero un momento, es que el Mesías tiene que ser descendiente de David y tiene que haber nacido en Belén. Y los que estaban escuchando ahí eran los hermanos de Jesús. Por tanto, ellos dirían por dentro, un momento, pero nosotros somos descendientes de David como Jesús. Y si nosotros sí sabemos que él nació en Belén, nosotros nacimos en Nazaret. O sea, él sí cumplió ese requisito. ¿Será que es el Mesías? Es que mire todo lo que está pasando con él. Y yo creo que ahí es cuando van a preguntarle a la mamá otra vez. Y ya la mamá, después del regaño que había hecho Jesús más atrás, estaba más firme en su fe y no se dejó manipular más de ellos. Y simplemente les contó la historia como había sido, que él sí era el Mesías. Y seguramente, como pienso yo, es que los primeros capítulos de Mateo eran como el testamento del papá, antes de que él muriera, de José, del papá adoptivo. Porque están narrando solamente historias con José, como la genealogía de José, como el ángel le habló a José para que recibiera a María, le habló a José para que se fuera para Egipto, luego para que regresara a Israel, luego para que se fuera a vivir a Nazaret. Todo el tiempo era con José, para mostrar que José también supo que él era el Mesías. Y ahí les digo, ahí está el testamento de él que él dejó escrito para que ustedes lo vieran en el día preciso. Antes no se los quería mostrar porque esa fue la orden de él, para que no quedara todo el mundo, o sea, para que no se fueran a engreír. El temor era que Jesús le pasara lo que a Sansón, que supieron desde antes de nacer que él iba a ser especial, y entonces lo tuvieron como un niño consentido, y entonces él solamente hacía pataletas puras carnales, como hizo Sansón. Entonces yo creo que por temor a eso ellos lo criaron sin que supieran, y que él, ni nunca le dijeron que era el Mesías, ni nunca le dijeron a nadie más, en anonimato. Entonces solamente en ese instante, que ya era el momento, sacaron eso y le contaron a los hijos, a los hermanos de Jesús. Pero ahí no paró todo. Yo soy la luz del mundo. Una vez que él presenta que es el Mesías, le traen a una mujer cogida en adulterio, los rabinos, y pues en su machismo no traen al varón, solamente a ella, y dicen, bueno, tenemos que apedrearla. ¿Usted qué dice? Y Jesús no les contesta. Vuelven a insistirle, entonces dice, pues el que no tenga pecado, que mande la primera piedra. E inmediatamente los que estaban cerquita de él, empezando por los más viejos, empezaron a darse cuenta cuánto pecado habían cometido en su vida, de esa misma clase, cuántas veces han caído en adulterio, y que vieron como una especie de película de su vida, cada uno, y se fueron, y no quedó ni uno al lado de él. Y eso sucedía con toda la gente que se acercara a Jesús, porque captaban la santidad y se daban cuenta que Jesús estaba viéndoles todo lo que ellos eran, que él sabía toda su vida, que a él no le engañaban hablando de las de buenos y de religiosos y de eruditos y de teólogos. Él estaba viendo quiénes eran. Una vez que termina eso, él se para y dice, yo soy la luz del mundo, y el que cree en mí no anda en tinieblas. Y enseguida, ¿y usted qué se creyó? ¿Cómo así que usted era la luz del mundo? Acabando de mostrar la evidencia que era la luz, de que destapaba hasta la más profunda tiniebla, lo más oculto de nuestro corazón, lo conoce él y lo destapa y me lo deja ver y me lo corrige. O sea, la evidencia de que era la luz era ahí, inmediata. Más adelante, que siguen con algo atacándolo, porque a partir de ahí lo atacan todo el tiempo, él dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y deja el silencio esperando y mirando a toda la multitud. Pero de vez en cuando yo creo que fijaba la vista quieta en un solo sitio, donde estaba uno de sus hermanos, y lo miraba desde lejos, y luego el del otro. Y cada uno de ellos, cuando les mostró eso, cuando les miró, también vieron en su mente una película entera de la vida de Jesús, y vieron que él nunca había pecado. Si uno mira después, por ejemplo, las cartas de los apóstoles más cercanos de él, Pedro y Juan, comparadas con las de los hermanos de Jesús, Santiago y Judas, uno ve que Pedro y Juan podían hablar de las enseñanzas de Jesús y de todo lo que él hizo durante su ministerio. Pero Santiago y Judas eran más prácticos, eran dos testigos de su vida previa, con lo cual podían corroborar si es el Mesías, si es el Hijo de Dios, si él es santo.
Pero ahí no para, la fe comienza a derrumbárseles a ellos. Libertador del pecado. Ellos esperaban a un Mesías que venía a liberarlos políticamente de Roma y a volverlos como la nación más poderosa de la tierra. Pero él viene a decir que no, que él vino fue otra cosa. Eso es lo que había hecho desde Adán y Eva, que él venía era a arreglar el problema del pecado, no el problema político de Israel. En los profetas es muy claro que él iba a venir 2 veces. En Miqueas dice, viene primero y luego se va y vuelve cuando estén en la peor situación, y ahí viene a reinar. En la primera no dice que viene a reinar. Y venía y lo mataban. Estaba escrito que lo mataban. Entonces los primeros rabinos, los que aprendieron de Esdras, que fue el que fundó la orden de los rabinos, y ahí termina de escribirse el Antiguo Testamento, ellos sí tenían claro que el Mesías venía en 2 etapas, y habían 2 periodos ahí. El primer periodo lo llamaban el Olam Hasé, que era el siglo como de los gentiles, llamémoslo nuestro, y el otro ya el Olam Haba, que era bueno, no me acuerdo cómo lo llamaban, Atid Habho, Labho, algo así, que era el del reino mesiánico. Ellos tenían claro las 2 etapas, pero pasan los demás rabinos con el tiempo y dicen, no, eso no nos gusta, un Mesías que venga a morir, más bien digamos que son 2 Mesías, y empezaron a inventarse que eran 2, que el primero era descendiente de José, el hijo de Jacob, el que estuvo en Egipto y todo esto, y el segundo era descendiente de David, y al que iban a matar era el de José, y que el que iba a resucitar era ese mismo de José, porque sabían de la resurrección, pero que el que era el descendiente de David el que venía a resucitarlo. Entonces comenzaron a inventar nuevas cosas. Pasan otros siglos y los rabinos dijeron, no, ya ni siquiera hablaban del Mesías de José, sino solamente el de David reinando. Entonces cuando llegó Jesús, ellos no tienen en la cabeza sino un Jesús que viene a dar riqueza y poder político a los romanos, a los judíos, y libertar políticamente a los judíos. Y cuando él vino a decir que vino fue a libertarlos del pecado, a que dejaran de pecar, a que fueran libres del pecado, ellos, ¿de qué está hablando? Este tipo está hablando de quién sabe qué cosa. Eso no entendemos de qué está hablando, porque ya habían olvidado la Biblia. Es el gran problema cuando uno simplemente es adoctrinado y no se mete a la palabra a ser enseñado por él directamente, porque él sí les lleva a uno a pillar todos los pasajes donde muestra la verdad y no simplemente a buscar los versículos de lo que le adoctrinaron. Nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Estaba diciendo que él venía a poner la vida por ellos. Y enseguida dice, pero a mí no es que me la quiten, nadie puede quitármela, sino que yo mismo decido ponerla a mí mismo y la volveré a tomar. Y tal cual hizo. O sea, estaba mostrando que estaba por encima. Si uno mira con cuidado, todas estas son afirmaciones de Jesús respecto de sí mismo. Si uno mira las evidencias, porque evidencias hay suficientes, en profecías cumplidas en él, en los milagros que tuvo, en las enseñanzas que tuvo, las más grandes de la Biblia, es único. Pero cuando él habla de sí mismo, queda todo el mundo aterrado. Porque está hablando de cosas que ningún ser humano ha dicho algo parecido, ¿no? Ningún ser humano, por famoso que sea, dirá, yo soy la luz del mundo, o yo vengo a libertar del pecado a todo el que crea en mí y se vuelva mi discípulo. A mí nadie me puede matar porque yo doy mi vida, si no, no me la pueden quitar. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y ya les está hablando de esa otra parte, de que uno que es la puerta, que tienen que pasar por esa puerta si quieren salvarse, y salir del redil detrás de él como pastor que es, el que se queda en el redil. Y ese concepto de la puerta ya estaba en el Antiguo Testamento, en varios lados refiriéndose al Mesías. La puerta que iban a desecharlos, cuando dice que es la puerta por la que entrarían los justos, luego dice es la piedra que desechan los edificadores, en el mismo pasaje. Entonces ellos ya sabían de qué se trataba, que ese era el Mesías y que si no pasaban por ahí mismo no entrarían a ser justos. Y era salir del redil a seguirlo a él. Y él dice, yo soy el buen pastor, yo les tengo pastos para darles a las ovejas, a mis ovejas que son los que salen del redil, y a darles vida eterna. Y esa cosa de que yo les doy vida eterna y que si no vienen por mí no se salvan, ese tipo que se creyó. Yo resucitaré a todos los hombres y determinaré su destino eterno. Otra frase tan tenaz que yo decía, no, eso no es posible. Y otra le dieron la espalda, muchos más. O sea, la fe de ellos se les fue desmoronando toda. Y solo quedaron los que sí creían todo eso.
Y eso es un sacudón también para los hermanos. Los hermanos pudieron llegar a decir sí, es el Mesías, pero cuando de pronto empieza a decir lo demás, siguen creyendo, siguen todavía creyéndole a él, y se nota que sí, porque a partir de ahí ya se ve que los hermanos siempre estuvieron con él, y cuando él se va, quedó el grupo de los hermanos de Jesús como uno de los testigos de que él era el Mesías, de que era el Hijo de Dios, y que él era el que decidía quién se va al cielo y quién se va al infierno, y el que va a resucitar a todos. Yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Esa frase, imagínense, él a todos ellos, yo soy de arriba, ustedes no. Y cuando yo me vaya, ustedes no pueden ir donde yo estoy, porque ustedes mueren en sus pecados. A menos que crean en mí y a menos que permanezcan en mi palabra para que sean libres del pecado. Entonces, otra vez, se sigue derrumbando la fe de muchos de ellos porque no podían aceptar. Eso es lo que significa comer su carne, masticar su carne. Todo lo que yo diga de mí mismo, ¿lo cogen o no lo cogen? Si lo cogen todo, está bien. Si no lo cogen todo, sino una parte, se quedaron, no sirven. Y dice que cuando decía esta frase se le hubieron enemigos. Inclusive vuelve a usar una frase que había usado en el cierre de la multiplicación de los panes, que pasamos derecho y no la comentamos, se me olvidó. Que dice que ellos, cuando empezaron a renegar de Jesús, ya no creer en Jesús, ya no los llaman los seguidores de Jesús, los creyentes, lo que sea, sino dice los judíos. Y aquí también vuelve a decir, y los judíos, y ya quieren matarlo. Lo que está diciendo es que eran judíos que no eran muy dedicados a los rabinos, a creer en los rabinos. Ellos eran judíos más liberales, llamémoslo así, que es lo como hoy en día, que están los judíos ultraortodoxos, que son descendientes de los fariseos, están los judíos conservadores, que más o menos son fieles a ellos, y los liberales, que sí son judíos, cumplen ciertas cosas, pero no le paran tantas bolas a tanto detalle. Y en esa época también era algo parecido. Y por eso es que cuando llegaron de Juan Bautista dicen que que los judíos vienen a preguntarle a Juan Bautista si él era el Mesías o qué. Diciendo, ¿cómo así que los judíos? Él también era judío y él estaba rodeado de judíos. Sí, es como que dijeran, es que los colombianos vinieron a preguntarme algo. Cuando estoy en Colombia hablando con colombianos, pues no tendrían que usar esa expresión. Pero es que los rabinos se habían apropiado de la palabra judíos para ellos, diciendo que los demás judíos no eran tan judíos. Y luego después los seguidores de los rabinos también se llamaron a sí mismos los judíos frente a los otros. Y como dice Jesús, nadie puede ser o es por mí o es contra mí. No hay un campo intermedio, no hay un punto en la mitad. Entonces todos esos que estaban medio creyendo en él, una vez que ya no pudieron seguir creyendo y se les derrumbó su fe, inmediatamente se plegaron al bando de los judíos, al bando de los rabinos. Por eso decíamos que se dio la ruptura entre el judaísmo mesiánico y el judaísmo rabínico. La ruptura fue mayor. Ellos se plegaron todos. Cuando ya él se va, la mayoría quedaron fue con los rabinos. Ya totales, ya no quedaron tan liberales, sino totalmente con los rabinos y contra Jesús. Yo existo antes que Abraham. Otro golpe más, que él ya había dicho que era más grande, mayor que el templo, que era mayor que David, que era mayor que Moisés, que era mayor que los profetas, que era mayor que más Jacob. Por todos lados está mostrando quién era él. Y aquí les dicen, no, es que aún que Abraham, yo existo desde antes, yo tengo esa existencia. Y los judíos sabían que así era el Mesías, eso lo tenían los rabinos primeros, claro. Pero estos ya no, ¿cómo así usted que se creyó? No podían entender, si él es el Mesías tenía que hacer todo esto que él dijo. No puede ser menos que eso. Entonces no les dijo nada raro, sin embargo, ellos no podían verlo más allá que simplemente un tipo ahí que se decía ser el Mesías y para afuera. Yo y el Padre uno somos. En esa frase está prácticamente diciendo que él es Dios. En muchos otros lugares le dijeron confesaron que era Dios. El apóstol Pablo después dice que él es Dios, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, y ya vimos lo de Tomás. Y ante eso salen a apedrearlo, a matarlo. Usted no puede decir esa cosa. Dice, bueno, pues ahí están las evidencias. ¿Por cuál de todas me quieren apedrear? O sea, el fracaso de Jesús es bien importante entenderlo. Si uno va mirando después, esto es en la etapa de Galilea, y cuando terminó Galilea y empieza otra etapa del ministerio en Judea, después en Perea y así, en todas termina en fracaso. Aún desde la primera etapa, la presentación pública que hizo en Jerusalén en Israel para presentarse que él era el Mesías,
En todas termina fracaso, fracaso en el sentido de que no quisieron creer, pero fracaso no de que no hubiera dado los datos, las evidencias suficientes. O sea, la fe está totalmente sólida para el que sea, pero para Juan, el apóstol Juan, que es el que escribe todo esto, él no le da miedo presentar eso, presentar que todos fueron cada día creyendo menos y menos ante semejantes frases tan fuertes, que recuerdo que alguien hacía un análisis y decía, bueno, ante semejante cantidad de frases que dijo de sí mismo, soy el camino, soy la verdad, soy la vida, todo ese tipo, yo soy la resurrección, cosas así, no quedan sino dos opciones, decía un filósofo. Él, o es verdad o es mentira, eso que él dijo. Si eso es mentira, hay dos opciones. O que él estaba convencido que él decía y que era verdad, o que él lo hizo con toda la intención sabiendo que no era verdad. O sea, o él era un loco, porque nosotros los locos pueden decir que es Dios, o era un mentiroso de la categoría de Satanás, que es el único que se hace pasar por Dios. Y la pregunta es entonces, ¿hay evidencias de ambas? De esas dos cosas, de que era loco, de que no, él partió la historia en dos, dejó todas las profecías cumplidas, las más de 300, la enseñanza más elevada que nadie ha hecho, los milagros que dejó tan evidentes y la evidencia diaria de todos los que durante 20 siglos nos hemos ido convirtiendo y dándonos cuenta que Él es real, que cambia nuestras vidas, que podemos vivir con Él y experimentarlo a Él como que Él sigue siendo vivo. Entonces las evidencias están ahí. Por tanto, no queda sino la otra opción, que lo que Él dijo era verdad. Pero si es verdad, también hay dos opciones. La primera opción, que usted, a pesar de que es verdad, diga no, no creo. O que usted, viendo que es verdad, diga yo creo. Y los judíos vieron que era verdad, pero dijeron no, no y no y no. La respuesta es, ¿qué opina usted? Y con eso quisiera terminar con un pasaje, como termina Juan, su evangelio, que fue el último de los 4 que se escribieron, pues muy cerquita a los otros dos. Mateo fue el primero, luego los otros dos, Marcos y Lucas, Lucas y Marcos, y finalmente Juan, muy seguido a los tres. No como le han contado los teólogos actuales, que dicen que Marcos fue el primero porque era el cortico, y que después de un montón de años Mateo, y después también Lucas, y por último Juan. Pero eso no es verdad, los manuscritos han mostrado que eso fue escrito en el siglo I, en esa misma época, todo el Nuevo Testamento. Han inclusive encontrado manuscritos del Evangelio de Juan, pedazos de manuscritos del siglo I, y de los demás siglos de ahí en adelante, por todos los lados, en todo el mundo antiguo estaban regados. O sea que no había manera de que no hubieran sido así originales. Y como dijo, entonces Juan termina su evangelio. Conclusión al terminar de escribir los 4 evangelios. 1. Algunos van a creer. Jesús hizo, además, muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. O sea, hay las suficientes evidencias para creer que eres el Cristo. Pero la mayoría no van a querer creer. Hay pues otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, preveo que ni aun así el mundo daría acogida a los libros que se habrían de escribir. La Reina Valera dice, es como que en el mundo no cabrían los libros, de tantos libros que se escriben. No, eso no está bien traducido. Dice es que el mundo, aunque se escribieran más y más cosas de todo lo que Jesús hizo en la tierra y enseñó en la tierra hasta el último detalle, aún así el mundo, el que no quiere, no quiere. Y no van a querer creer. Van a creer o en el Jesús que les gustaba o en nada, en otra cosa menos en Jesús. Entonces ahí está claro lo que rompió esa otra brecha, esa ruptura total entre el judaísmo rabínico y el judaísmo mesiánico. Las afirmaciones que Jesús hizo acerca de sí mismo. Aunque tenía todas las evidencias para demostrar que era cierto, de todas maneras no quisieron aceptarlo. Y se fueron, y entonces para ellos el cristianismo es abominable a partir de ahí. Recordemos que es una de las grandes diferencias que tiene Jesús con Mahoma. Mahoma dijo un montón de cosas que Dios le reveló, pero no tiene cómo probar que eso sea cierto. Simplemente porque lo dijo Mahoma. Los musulmanes creen así porque así lo dijo Mahoma. Pero nosotros vamos a creer porque así lo dijo Jesús, y Jesús tiró todas las evidencias de que Él sí era el Hijo de Dios, que Él sí era Dios mismo hecho hombre, que Él sí era el Mesías que vino a la tierra a morir por nosotros,
a dejarnos el evangelio correcto y a dejar el cristianismo como el camino a seguir. Miremos cómo Pablo concluye el asunto, al predicar el evangelio, ¿qué se espera? Y como el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los creyentes por la estupidez de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría para poder creer, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles estupidez, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo que parece estupidez en Dios es más sabio que los hombres, y lo que parece debilidad en Dios es más fuerte que los hombres. Esa es una frase muy, muy significativa, ¿no? El mundo no conoció a Dios usando su razón, a pesar de que tenía todas las evidencias, y cualquiera que estudia la ciencia con honestidad tiene que reconocer que hay un creador, que eso no se pudo haber hecho solo. Y como no quisieron creer por ahí, entonces Dios decidió salvarlos por, como dice ahí, la estupidez de la creación. En otros lados traduce la locura o la insensatez, pero la palabra es la misma, tanto locura como insensatez en ese bloque de Primera de Corintios es la misma palabra siempre. Y yo creo que la mejor traducción sería como estupidez, como torpeza. Entonces dice allí que él decidió que fuera así, que pareciera absurdo, que es lo que hizo el Evangelio de Juan, presentar un Jesús que cada ratico más se le iban y más se le iban, más enemigos, a medida que él iba diciendo tantas frases que decían que es demasiado lo que él dice de sí mismo, ya es para creerle. Y dice algo más que fue lo que hemos podido probar en estos pasajes, ¿no? Lo que los judíos piden es señales para creer, y que los griegos buscan es sabiduría, que sea todo razonable, filosóficamente, intelectualmente lo más elevado del mundo para poder creer. Y eso pasa con los cristianos de hoy, ¿no? Unos están buscando todo el tiempo milagros para creer, y los otros teología y teología, pero a la hora de verdad no les funciona. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles estupidez. Entonces él lo inventó así, lo diseñó para que tropezaran, y eso es lo que no vemos. Ven la montaña que pintamos, cómo fueron tropezando hasta que cayeron al fondo, y ya no, Jesús ni por nada. Pero luego aclara que lo que parece estupidez en Dios es más sabio que los hombres, y lo que parece debilidad en Dios es más fuerte que los hombres. Y la estupidez de Dios fue mandar a su hijo, dizque a morir. Tiene que ser muy estúpido, humanamente hablando, perdónenme que lo diga así, para que uno mande a su hijo a la tierra siendo Dios, dizque a que lo maten. No, yo no le haría otra cosa. Mi lógica diría, no, yo lo mando al que sea lo máximo de la tierra. Superman se le quedan calzoncillos, eso no da la talla a lo que Jesús es. Y no lo hizo. Y resucitó y se presentó a unos pocos y luego se fue. Y no, nadie más vio. Todos no ven sino que a él lo mataron. Y lo que parece debilidad en Dios es más fuerte que los hombres. ¿Y cuál es la debilidad de Dios? Cristo también. Porque ¿cómo es posible que mande a su hijo y deje que le hagan y lo maten y él no haga nada? En vez de meter la mano para que dijeran que o se someten o lo exaltan a él o se la ven conmigo. No, dejó que lo hicieran y lo mataron y no hizo nada. Dice, pero ahí estaba el verdadero poder de Dios. Y aquellos que le conocemos, sabemos que no hay más sabiduría, mayor sabiduría que Él. Y ni mayor poder para transformar vidas que Él.